amigos, siguiendo con la conmemoración festiva de los 120 años de haberse decretado territorio federal en nuestro actual estado, pues tengo un invitado hoy que le puedo llamar de lujo, un buen amigo, y vamos a hablar de algo que implica dos cosas para mí importantes. Uno, que identifica mucho a Cancún desde el punto de vista artesanal, de su comercio de artesanías, y el otro, que incluso participé, la creación del primer restaurante chic de Cancún. ¿Y por qué le quiero llamar chic? Que no fifí, por favor. Porque amalgama a una serie de personas citadinas con el turismo. No solamente era una cosa o la otra. Ya existían otros restaurantes, pero este del cual vamos a hablar hoy, no. Este es el que amalgama y llega a tener una personalidad que hasta hoy conserva. Para tal efecto le agradezco mucho aquí a don Armando Pesotti que haya aceptado mi invitación. Armando, gracias, muchas Jaime. gracias. No, al contrario, Armando, pues gracias. como ya dijimos, primero, ¿cómo es la habichuela? ¿Cómo es que se convierte? ¿Cómo nace la habichuela? ¿No ha cambiado de lugar? ¿Cómo es que tú te pones inmerso en el mundo restaurantero? Pero la habichuela en sí misma, ¿cómo logra esa personalidad? Bueno, mira, inicialmente abrimos siendo un restaurante chic, como tú le dices, con una personalidad más jovial y una personalidad más activa, porque nuestros principales clientes pues éramos los jóvenes de Cancún, o sea, ahí era el lugar de reunión de toda la gente joven de Cancún. Nos gustaba escuchar la música del momento, nos gustaba jugar backgammon, nos gustaba hacer windsurf, y entonces pues era el lugar donde hacíamos las premiaciones de las regatas, era el lugar donde hacíamos torneos de backgammon, y era el lugar de reunión de los cuates. Y además, bueno, pues ubicado en el corazón del centro de Cancún, que Y Cancún era muy hasta chiquito. de ciertos enamoramientos que se dieron en ese tiempo, ¿no? Por supuesto. Tú eres un ejemplo de ello. Ahí conociste a Clarita, ¿no? Así es, ahí conocí a Clara. Bueno, no ahí la conocí en el Camino Real, porque ella era la encargada de relaciones públicas. Ya. Entonces fui a hacer mi labor de promoción y pues la invité para que conociera el restaurante y para que nos recomendara. Y bueno, pues le gustó el restaurante y nos empezó a recomendar y después pues ya formamos familia. Pero Armando, esto se da no de una cuestión programada, siento yo, se da de manera natural, lo que tú acabas de decir, los deportistas de ese momento, la juventud de ese momento, Sí. los windsurfistas, que era el deporte predilecto para Cancún y que identificaba a Cancún, empiezan a recalar en la habichuela. Y allá es donde se hace una tertulia, digamos de esa manera, muy amigable, juvenil, mezclado con el backgammon y los zapatos suecos que pues pusimos de moda, ¿te acuerdas? Claro. Bueno, lo que pasa es que todo se dio de una forma, como dices tú, natural, ¿verdad? Porque fíjate que cuando abrimos en 1977, pues realmente era el centro de reunión de los cuates que nos juntábamos por el placer de ir a platicar, a tomar una copa, jugar backgammon, hacíamos torneos de backgammon, jugábamos dardos y hacíamos hasta torneos de dardos también. Y entonces Cancún era muy chiquito. Cancún terminaba en el kilómetro 9 de la zona hotelera y no había un semáforo en el Boulevard Cuculcán, de modo que de la parte más lejana de la zona hotelera llegabas al centro en menos de 10 minutos. Entonces, bueno, pues además de todos los cuates también, pues personajes importantes y gente que venía de vacaciones, pues venía y le gustaba nuestro ambiente, porque siempre tuvimos la característica de tener el jardín a cielo abierto, ¿no? Con las famosas sillas
pavo real. Entonces, funcionaba bonito el negocio, pero era muy marcadas las temporadas altas y las temporadas bajas, ¿no? Y había días que llegaban a las 9 de la noche y no habíamos vendido un centavo, y empezaban a llegar los cuates, que tampoco, déjame decirte que eran grandes consumidores, pero bueno, así era el negocio. Y entonces, en el año de 1978 hubo un evento muy importante que puso a Cancún en el mapa mundial, que fue el Campeonato Mundial de Windsurf. Yo, por azares del destino, conocí a un publicista que vino a hacer unos comerciales para una marca de vodka y me pidió que le montara un buffet y que le montara un display para filmar. Y esto en plena playa donde se estaba llevando a cabo el torneo de windsurf. Entonces yo me involucré con el windsurf porque vi el deporte, es precioso esto, ¿no? Y lo que pasó es que cuando terminó el campeonato mundial, a los organizadores les salía más caro llevarse las tablas de regreso que venderlas aquí, que dejarlas aquí, y así fue, las dejaron aquí. Entonces tuvimos oportunidad muchos de comprar tablas prácticamente nuevas, porque se usaron por los... Pues eran las únicas que había, pero se usaron únicamente 7 días que duró la competencia. Entonces, realmente se hizo el deporte de Cancún. Y yo me involucré con una escuela, puse una escuela de windsurf en el Hotel Playa Blanca. Y entonces ahí me tocó pues enseñarle a todos los cuates. ¿Fue la primera escuela de windsurf? Pues no, te mentiría si te dijera que sí, porque no. La primera escuela de windsurf la puso un alemán que se llamaba Robbie Hahn, en Playa Caracol, que era una playa divina. Entonces, yo ahí aprendí a hacer windsurf con él. Y ya cuando llegó el campeonato, pues yo ya sabía hacer windsurf. Digo, no estaba a nivel competencias ni nada de eso, pero sí me emocioné mucho con las tablas y compré varias tablas y puse la escuela, que fue la segunda escuela. Y me acuerdo mucho de esto porque yo tenía un changarrito ahí con unos amigos en Playa Caracol, decidimos, era una playa tan bonita que te gusta estar ahí nada más por estar. Entonces hicimos una palapita y empezamos a vender cervezas, refrescos, ceviches, así decíamos, cervezas, refrescos, ceviches. Y fíjate, era tan bonito eso que un día llegó un famoso líder sindical y se tomó 1, 2 y 3 cervezas. Y entonces al otro día llegó toda la policía de Cancún y me quitaron mis neveras y mis ceviches y mis cervezas porque no tenía permiso. Pero resulta que este señor se quiso quedar con el negocio. Entonces pidió que en el ayuntamiento le ayudaran. Pero el que estaba en el ayuntamiento le gustó tanto el negocio que él se quedó con él. Híjoles, ¿dónde hemos oído esas historias? ¿Dónde hemos oído esas historias? Para no hacerte el cuento largo, la desgraciaron esa playa cuando el señor López Portillo decidió hacer el muelle de los Aliscafos. Y por alguna razón la playa perdió arena, se hizo en 2 secciones y fue una desgracia. Estas personas que se quedaron con la playa, en su loca ambición, gastaron un dineral en poner un restaurante con una plataforma ahí de cemento horrible y una palapa. Nunca les funcionó. Pero bueno, esa es historia de que claro, no es de la habichuela. Claro. Pero bueno, entonces, al yo involucrarme en la escuela de windsurf, pues entonces todos los windsurfistas venían en la noche al restaurante. Y bueno, pues de ese modo se armó un bonito ambiente.
¿Y qué amigos recuerdas de esa época? Porque me estás hablando de eso y como es mi época también, pues yo tengo algunos amigos en la mente, pero prefiero que tú los menciones. Bueno, mira, había un cuate que volaba aviones, se llamaba Luis Montes. Había, pues, toda la gente joven de Cancún. El Es- arquitecto Rojo Alegre creo que El estaba, arquitecto era windsurfista también, Sergio estaba los Elegante. Ardaneta, estaba Jorge Lobo, Antonio Torre, varios extranjeros que vivían aquí en Cancún. Me acuerdo muy bien de un personaje que se llamaba Leonard, que era un vet de la guerra de Vietnam. Este, Jacqueline y Catherine, Oh. y pues toda la gente joven. Ahorita me agarraste así de... Pero a final de cuentas la inercia de eso se empezó a caer como fueron abriendo lugares en zona hotelera y bien montados y con nombre, ¿no? Como la Palapa Romanov. Que la Palapa Romanov no era otra cosa que el Carlos San Charles, pero empezaron con una palapita. Bueno, y a final de cuentas, pues mis cuates todos ya empezaron a ir a frecuentar a los nuevos lugares de zona hotelera y realmente sí pasé una temporada de crisis difícil porque tuve que hacer, dijéramos, la transformación del restaurante a hacerlo como yo siempre había querido desde que llegué a Cancún, que fuera, y era como es actualmente. Hacerlo con ambientación de la cultura maya, con el jardín emulando lo que vendría siendo una ruina en medio de la selva, y a buscar también en la comida la autenticidad mediante recetas y artículos del Caribe. Nunca se me antojó vender salmón ni vender cosas que no hubiera aquí, por ejemplo, ¿no? Amalgamamos en nuestra cocina la cocina del Caribe, que pues es un abanico de culturas, porque las islas del Caribe, pues tú sabes muy bien que fueron Son conquistadas muchas, por holandeses, ingleses, así es. franceses, españoles, de todo, y cada una tiene su peculiaridad. Y la otra, bueno, pues es que estamos en México, que México tiene también La fama. para dar y regalar tradiciones gastronómicas. Entonces, sí fue una fusión muy importante y muy auténtica, porque decidimos que lo que no podíamos hacer lo hiciéramos y tenemos muchos platillos de creación propia. Entre ellas, por ejemplo, el cocobichuela. Sabrosísimo. El cocobichuela es un platillo que le ha dado la vuelta al mundo Lo he probado. y que me acuerdo alguna vez que llegó un cliente y nos dijo que habíamos salido en Jeopardy, un programa de preguntas en Estados Unidos, y como que en Jeopardy sí preguntaron que cuál era el famoso platillo de la habichuela que se servía en un coco. Y alguien lo contestó y se ganó $60,000. Ah, caray. Eso. Yo eso Qué sorpresa. no lo Qué creía, agradable pero para sorpresa. entonces ya existía el internet y nos pusimos a investigar y así fue efectivamente. Qué bueno. Pues mira, Armando, que ya terminamos esta cápsula donde, pues, con la venia y con la promoción de la Universidad de Quintana Roo y de la Sociedad Andrés Quintana Roo, se están llevando a cabo estas cápsulas que van a estar en el transcurso del año hasta la llegada a la fecha cuando se constituye este estado con el entonces territorio federal. Pero bueno, mis estimados televidentes y amigos, si quieren seguir escuchando historias de la habichuela y de Armando Pesotti, pues vean Novelísimo, porque por de pronto esta cápsula, pues ya no me queda más que darle las gracias y la preferencia de su atención
también muchas gracias por ello. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Bienvenidos a un programa de Novelísimo, mis estimados televidentes y amigos de la península de Yucatán, del mundo, y en esta ocasión del mundo gastronómico, porque mi invitado de hoy es un invitado de lujo en ese aspecto, mi buen amigo Armando Pesotti Rentería. Si no me equivoco esto. Así es. Es así de origen vasco, si no me equivoco, ¿no? Por las R's que se pronuncia, que yo las pronuncio bien mal, pero bueno. Armando es una persona, y más que una persona, un personaje en Cancún, porque inicia su historia gastronómica en un restaurante que mantiene y se mantiene con una fama y con un nivel lo suficientemente agradable como para que su vigencia permanezca. Pero quisiera yo que sea el mismo Armando el que nos lo comente. Armando, ¿por qué mantiene la habichuela? ¿Por qué? ¿Cuántos años ya con la habichuela? Cumplimos 45 años en abril, Jaime. No es fácil decir eso, ¿eh? Pues se dice fácil, pero es difícil. Bueno, tienes razón. Dice fácil, pero no es fácil lograr una permanencia de 45 años. No, ¿Cuántos negocios han desaparecido en 45 años? Muchos. Pero estadísticamente hablando, la vida de un restaurante es de 25 años. Ah, mira, eso no lo sabía. Y entonces ya iría en la segunda generación. Que además así es, si no me equivoco, tu hijo está ahorita inmerso en el tema del restaurante. Resulta de que dijo que, pues que no le gustaba tanto y se dedica más bien al comercio. Así que tú sigues al frente de la habichuela. 100%. Ahorita especialmente con mayor ahínco porque después de la pandemia pues nos atizó muy duro y nos quedamos muy pocos trabajando. Entonces pues mi estrategia fue de hacer las cosas como las hice al principio. Y entonces decidí deshacerme de un montón de gente que realmente no era tan necesaria y además no hacían las cosas tan bien. Y tuve que dejar que le salieran telarañas a mis palos de golf y ponerme a trabajar. Y no me arrepiento. La verdad estoy muy contento porque, pues en primer lugar, tengo trabajo. Tengo un motivo para levantarme todos los días y ponerme a hacer algo, ¿no? Porque ya cumplí 70 años y es una bendición seguir haciendo, y te ha ayudado haciendo algo que te fuiste deportista un buen tiempo de tu vida. Pues toda la vida sigo siendo cuando se puede. Además, ¿no? Fíjate, ahorita esto que acabas de mencionar, en alguna ocasión leí que un escritor en los 40
no de los años 40, sino que tuviese 40 y pico años de edad el escritor, sería un escritor novel, porque los buenos escritores cuando agarran madurez va por allá, 60 y tantos, 70 y tantos, ya hasta octogenarios. Claro. Siguen produciendo obras de calidad. Y ahorita cuando me mencionabas eso, que has retomado y estás con todo el ímpetu nuevamente en tu restaurante La Bichuela, ¿y cuál es la edad de un restaurantero? Y me vinieron a la mente también otros comentarios que he escuchado de restaurantes de la Ciudad de México especialmente, donde se presume que el dueño sigue allá. Siguen, parece que es una cuestión que te da mucho ímpetu para seguir adelante, ¿no? ¿Cómo es que, lo dijiste en el primer programa en la cápsula, pero me gustaría que lo repitas aquí en Novelísimo, el sello de La Bichuela, ¿cuál es? ¿A qué le atribuyes su éxito? Pues básicamente a que es un restaurante genuino. Es un restaurante que no le hemos copiado nada a nadie. Yo digo que es un restaurante orgullosamente cancunense, en el que te sientes que estás en Cancún. Yo nunca digo que La Bichuela es el mejor restaurante, pero sí digo que es el único. Porque es el único que no se parece a ninguno y que tiene, por donde lo voltees a ver, respira y transpira Cancún y la cultura maya. Entonces, eso también lo hemos, dijéramos que copiado en nuestra gastronomía. Y tenemos muchos platillos de creación propia y todos producidos y hechos con mucho cariño y con artículos de la región. Prácticamente no importamos ¿Cómo nada. me dice que se llama el que lo pusieron a hacer en un concurso? El cocobichuela. Cocobichuela. Cocohabichuela o cocobichuela, como quieras decirle. Pero es una delicia de platillo que se sirve se cocina en salsa curry, camarones con langosta, una salsa curry ligera, muy sabrosa, y se sirve dentro de un coco. Wow, fabuloso. Muy rico. Y viene con una piñita, bananas, es un platillo tropical. Ya me traía mi saliva. Pero tenemos varios platillos que son, tenemos también un filete de pescado al amaranto, que es con una gabardina de hojuelas de almendra y amaranto, servida sobre un espejo de vinagreta de mango y vinagreta de tamarindo, y luego topeado con un pico de gallo de frutas tropicales. Delicioso. Y tú me comentaste antes de que empezásemos a grabar que tú realmente llegas en el mundo de la gastronomía aquí a Cancún. No, en el mundo de la artesanía. De la artesanía. Sí, yo vine por primera vez en 69 y empecé a seguir viniendo año tras año hasta que en mi última visita de vacaciones, que fue en 1974, ya vi que Cancún era una realidad y entonces me fui a México y me preparé para venirme a vivir a Cancún. Entonces, durante 6 meses, todos los fines de semana, o si no, 2, 3 veces al mes, salía a Tlaxcala, a Puebla, al Estado de México, al Estado de Morelos, a todos lados a comprar cositas de artesanía y fui juntando hasta que el día que me vine a vivir a Cancún me traje un montón de cajas llenas de artesanía y de cosas muy bonitas. Entonces, conocí a otro pionero de Cancún, exactamente el mismo día que me entregaron mi casa, que fue algo increíble. Esta es una anécdota que lo voy a platicar porque bien vale la pena. El día que yo llegué a vivir a Cancún, tuve que dormir en el coche en Puerto Juárez. Al otro día en la mañana, la única tienda de bienes raíces la manejaba un señor que se llamaba Jorge Arrigunaga, que estaba en la calle de Claveles. Entonces llegué y le dije que quería una casa y se rió de mí.
se burló así cínicamente y me dijo, tengo lista de espera de 3 meses. Y dije, en la torre, caray. Esa misma tarde, caminando por la avenida Tulum, me lo encuentro. Qué bueno que te veo, porque ya tengo tu casa. Vamos. ¿Dónde firmo? Inmediatamente fuimos a la oficina que estaba a la vuelta, le firmo el contrato, le pago lo que me pidió y me llevó a la casa que estaba en el Retorno Flamboyanes. Y yo dije, pues qué raro, me dijo que tenía cola de lista de espera de 3 meses. Entonces, pues yo estaba muy contento y ya desempaqué y me fui a dar un baño y estaba dándome un baño. Y entonces llega un tipo a tocar la puerta, pero a golpes, casi tirando la puerta. Entonces dije, ¿qué es esto? Entonces era un tipo que se parecía a mí y se llamaba Armando Santoscoy. Y me dijo que esa era su casa. Y le dije, no, perdóname, pero esta es mi casa, yo tengo un contrato y pagué la renta. Dice, no, es que el señor Arrigunaga te confundió conmigo. Y dije, pues para tu desgracia, qué mala suerte tienes y qué buena tengo yo. Entonces, y así fue. Así fue. Fue tu segundo en nombre y también físicamente, porque se confundió aquel. Pues Arrigunaga le dijo, vamos a, no, tráelo si quieres, yo no tengo... Total que le dije, mira, yo entiendo muy bien lo que está pasando, pero yo no me voy a salir. Lo que sí puedo hacer es ofrecerte que te quedes un cuarto, aquí eran 2 cuartos, y si quieres y luego buscas algo. No quiso. Mejor. A final de cuentas terminé ya de bañarme y todo este asunto, entonces pues ya digo, voy a conocer a mis vecinos, entonces me salgo, porque era un andador, y enfrente había un señor regando un jardincito. Y entonces, buenas tardes, yo soy tu vecino, me acabo de cambiar, me llamo Armando Pesotti. Ah, pues mucho gusto, yo soy Augusto Pastachino. Entonces, con Augusto fuimos socios 30 años en negocios, más de 30 años. Y entonces él tenía ya prácticamente la visión de abrir una tienda de artesanías en el Mercado 5. Que Ahí era el junto al Palacio mercado de la Municipal. Manzana 5. Y entonces, pues yo le caí como anillo al dedo, porque él tenía el local y yo tenía la mercancía, y pues para luego es tarde y armamos la tienda luego. Fue un mal negocio, en virtud de que entonces Cancún tenía 2 o 3 hoteles abiertos, y las temporadas altas pues era con tantita gente y las bajas era sin nada. Entonces realmente no era negocio. Teníamos el negocio, me acuerdo muy bien, al lado derecho de la pollería y al lado izquierdo la verdulería. Y a mí no me gustó porque pues yo me encargué de atender el negocio y no veía el mar, pero más que en las noches. Y pues llegó un día en que le dije a Augusto, te vendo todo, ¿qué hacemos? Pero yo me quiero dedicar a otra cosa porque esto no me gusta. Entonces hubo alguien, otro pionero, que se llamaba Agustín Morón, que me compró toda la artesanía y me capitalicé. Y entonces me pasé prácticamente medio año o más a disfrutar de Cancún. Aprendí a bucear, aprendí a velear, aprendí a disfrutar de los deportes acuáticos, de las playas. Padrísimo, hasta que se me acabó el dinero. Entonces yo no tenía problema porque tenía un muy buen trabajo en la Ciudad de México y siempre era como que mi tablita de salvación. Y entonces pues decidí regresarme a México si no encontraba nada. Hasta cuando se me acabó el dinero dije, ¿cómo voy a regresar otra vez como con la cola entre las patas? Y ya llegué porque fracasé, ¿no? Y entonces estaban abriendo un restaurante que se llamaría el 1900 y me ofrecieron trabajo ahí. Y ahí es donde yo empecé a hacer pues mis pininos en el mundo de los restaurantes, porque me tocó cargar estufas, me tocó pintar paredes, me tocó
Se hacer comía de requete todo. bien. Delicioso, era un muy buen restaurante. Y Max Gómez, la verdad, mis respetos, porque fue un maestro para mí. Al final de cuentas, con el paso del tiempo, pues yo dije, bueno, yo no vine a Cancún para ser empleado de nadie, yo quiero poner mi restaurante. Entonces yo ya vivía donde está la Habichuela, era mi casa. Mario Aguilar había rentado esa casa y me dijo, pues, tú vívela ahí, porque él vivía igual ahí en Retorno Flamboyanes, por ahí. Entonces, resulta que la casa no era muy propia para vivir, porque estaban construyendo el cine enfrente. A un lado había una tienda y era un escándalo a las 5 de la mañana. Terrible, porque todos los constructores y albañiles del cine estaban desayunando ahí. Entonces, La iglesia casi enfrente. Sí, yo prácticamente llegaba de trabajar y al ratito era el borlote. Pero entonces se me ocurrió, dije, bueno, aquí no sirve para vivir, pero aquí va a ser un restaurante magnífico, porque aquí es el corazón del centro. Están construyendo el cine principal, enfrente del parque principal, la iglesia principal. Pues aquí va a ser como en todo México, ¿verdad? Una gran actividad económica en esta zona. Desafortunadamente no fue así, los primeros años fueron muy difíciles, porque te acuerdas que todas las calles eran retornos. Sí. Pero bueno, ese fue uno de los acicates, porque a final de cuentas, cuando me di cuenta que me había equivocado, porque podía haber puesto el lugar en la avenida Tulum o inclusive en la zona hotelera con un poco más de esfuerzo. Entonces dije, bueno, pero hay que hacer las cosas bien y hacer algo peculiar. Y bueno, fue ahora sí que mucha inspiración, pero más transpiración, porque sí hubo inspiración con imaginación también, en decir, voy a poner aquí un chacmol y voy a poner un juego de pelota y voy a poner estas figuras más, ¿no? Pero más que nada fue transpiración, porque entonces había que hacer las cosas, no era que voy a contratar, no había nada con quien hacer nada, había que hacer todo. Entonces, de este modo se fue desarrollando un lugar que tiene una personalidad muy definida, muy propia y muy auténtica del lugar. Pero ya tienes también un restaurante yucateco contiguo, ¿no? Pues fíjate que lo tuve, pero lo cerré, porque pues no era negocio, honestamente no era negocio y prácticamente era doble gasto, porque lo tenía al lado de la Habichuela. Sí. Y era un lugar precioso, pero pues ni modo. Te dedicaste completamente a la habichuela. Sí. Fabuloso. Pues Armando, este repaso histórico, gastronómico, cultural, anecdótico que acabas de hacer, invita mucho más, invita mucho más. Por de pronto, ahí a la habichuela. Claro. A degustar ya los magníficos platillos. Yo recuerdo que en un principio nos atendía, en un principio de esos 45 años que tiene la habichuela, un mesero que no recuerdo su nombre, pero le apodaban el Muse. Y creo que me dijiste que sigue estando allá el Muse. Ahí sigue Muse. Qué bárbaro, qué bárbaro. Te vi enamorar a tu esposa. Que se nos iban los ojos cada vez que entraba ella. Y la hermana, ahora también es esposa de un buen amigo de Charles. Pero el comentar esto, no hay como repasar para vivir, porque te involucras en la plática, en la conversación, y cuando te das cuenta, estás inmerso en eso, en esa plática y en esa conversación que lo está moviendo, un sentimiento que se vivió con intensidad. Fue una época, parece que te estoy viendo allá con tu... Había unas personas que usaban hasta overol para mostrar la musculatura entre los amigos, ¿no? Mencionaste al Mario Aguilar, hombre, que en paz descanse. En paz descanse, querido Mario. Y todas esas historias, que hombre, de eso se trata este programa novelísimo, de hacer un repaso histórico con personajes y con personas.
en este caso, pues hombre, no te equivocaste, formaste una familia aquí, aquí estás y aquí vas a seguir. Gracias a Dios. Pues muchas gracias por haber aceptado la invitación, Armando. De nada, y nos Jaime. vemos en la Habichuela, y ahí te voy a caer. Cuando gustes. Con Muchas mucho gracias. gusto. Y a ustedes, mis estimados televidentes y amigos, muchas gracias por la preferencia y su atención. Hasta la próxima.